La historia que les voy a contar el día de hoy es una aparición de la Virgen que narra los acontecimientos exactos de lo que va a pasar en la iglesia y con el clero. La Virgen María se apareció en La Salette en el año de 1846 en los Alpes franceses y 5 años después fue aprobada por la iglesia. Se apareció a los pastorcitos Melanie Calvat, de 15 años, y Maximin Giraud, de 11, y les pide especialmente que pasen sus mensajes a todos sus hijos. Los pastorcitos encontraron a la Virgen llorando. Los niños describen su actitud como la de una madre que había escapado a la montaña para llorar por problemas con sus hijos, y les da un secreto para ser revelado 12 años después, el llamado secreto de la Salette, sobre el futuro del mundo y de la Iglesia. Por revelación de la Virgen del Cielo, en el año de 1846, se predijeron cosas relativas a la Iglesia y la fe en un futuro no muy lejano, que son una verdadera y real profecía para nuestra edificación. El contenido de lo que se dice y anuncia la Santísima Virgen en La Salette es no solo sorprendente en cuanto a la gravedad de lo que se dice, sino también inimaginable desde el punto de vista doctrinal, como imposible a primera vista. Nos referimos a las palabras tremendas que dice: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Díganme si no se puede decir cosa más grave que esta, y trágica para la Iglesia y el fiel católico, lo cual hace pensar en acontecimientos de orden apocalíptico, y no sólo de una simple profecía más, sino en una profecía sobre el fin de los tiempos. Pero no nos adelantaremos, vayamos poco a poco. El día de hoy no vamos a mencionar todo el mensaje de la Salette, solo tomaremos los pasajes más relevantes y decisivos para que resalte su contenido eminentemente profético y apocalíptico. Recordemos que toda la profecía contiene una visión o conocimiento de un suceso de algo oculto para los hombres, que encierra una predicción o anuncio de cosas futuras para la edificación de la Iglesia, como por ejemplo este mensaje: Acercaos, hijos míos, no tengáis miedo, yo estoy aquí para anunciarles una gran noticia. Si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligado a dejar caer el brazo de mi hijo. Y el brazo de mi hijo es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. La Virgen María le dijo a Melania que este secreto sería revelado después. Melania, esto que yo te voy a decir ahora no será siempre un secreto. Puedes publicarlo posteriormente, lo cual sucedió en el año de 1858. Y dice así: la corrupción clerical es espantosa y abominable, haciéndose eminente un gran castigo. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los consagrados, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. También le dijo: el pez se pudre por la cabeza, el mal viene de la cúspide de la jerarquía misma de la Iglesia. Los jefes, los guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha ofuscado sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que la antigua serpiente arrastrará con su cola para hacerlos perecer. La sociedad está en víspera de las más terribles calamidades y de los más grandes acontecimientos. Otro de los sucesos profetizados por la Salette es con respecto a la fe de la Iglesia. Menciona que la fe se perderá. Esto lo dijo en el año de 1864, que nosotros debemos desplazar unos 100 años más
por el plazo que se le concedió a Satanás, según la visión del Papa León XIII, dándonos así la fecha de 1964, es decir, en pleno Concilio Vaticano II, Lucifer con un gran número de demonios será desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, aún entre las personas consagradas a Dios. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán muchísimas almas. Se dedicarán al secularismo. Y lo más grave y difícil de creer, pero es la Santísima Virgen quien lo dice, para que estemos alertas y vigilantes, es que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Jamás se oyó decir algo semejante, ni se pudo imaginar algo parecido, que la fe se pierda al extremo inimaginable de afectar hasta la misma Roma, cátedra de San Pedro, sede del Vaticano de Cristo en la tierra, para convertirse en la sede del Anticristo, convertida de cátedra de la verdad en cátedra del error y de las tinieblas, oscureciéndose la luz de la fe que debe irradiar para iluminar el mundo entero. Es algo que humanamente no cabe en la cabeza de ningún fiel católico, pero siendo la Virgen quien lo dice y profetiza, estamos obligados a creerlo y a admitirlo, salvo que neguemos de plano la aparición de la Salet, cosa que solo puede hacerlo un ignorante o un impío. Por dramático e imposible que parezca a nuestro frágil pensamiento, estamos obligados a admitir y a creer en que los anuncios de la Salet son proféticos y como tales superan el entendimiento humano, requiriéndose así la luz sobrenatural de la fe para aceptarlos. La Salet exige, como todas las cosas de Dios, un acto de fe. La Virgen de la Salet nos previene de la apostasía de Roma, pues no significa otra cosa el decir que Roma perderá la fe y será la sede del Anticristo. Esta es la triste realidad, pero es la verdad. Toda la historia del hombre desde la creación, con el pecado de Adán, es una continua y desgraciada apostasía que muestra la miseria humana y la infidelidad de amor a su Dios. El Papa Juan Pablo II llamó a la Salet el corazón de las profecías, porque la Virgen María empezó su labor de anunciar las profecías de los últimos tiempos para la Iglesia. María reveló los sucesos que ya estamos viviendo. Y por lo tanto, María nos advierte de este tiempo de iniquidad, que ya está actuando ese humo de Satanás, que ya está trabajando y cómo contrarrestarlo. Ella nos llamó a la conversión, a la oración diaria del Santo Rosario, a la penitencia, a la mortificación, al ayuno, a la adoración y a la reparación ante el Santísimo Sacramento del altar, a una comunión diaria y, cómo no, a hacer la voluntad de Dios Padre. Es así como ella, a partir de la Salet, ha ido formando un ejército mariano, un ejército que ella denomina los apóstoles de los últimos tiempos, de los cuales ya habló San Luis María Groñón de Montfort, y que prometió que con ese ejército mariano pisaría la cabeza del gran dragón, y que después de ese sufrimiento purificador de la gran tribulación, llegaría ese reinado de amor y de paz del Sacratísimo Corazón de su Hijo. Lo que nos llama poderosísimamente la atención es que la Virgen de la Salet se conecta mucho con lo que está hablando el Padre Michel Rodriguez, ya que el Padre Michel Rodriguez es el fundador de la Fraternidad San Benito José Labre. Él menciona que el propio San Benito Labre, por orden de Dios Padre, le ordenó formar una fraternidad sacerdotal. Según el Padre Michel Rodriguez, la Virgen lo escogió y lo llamó el apóstol de los últimos tiempos, ya que por orden explícita de Dios Padre será el encargado de formar a los sacerdotes de los últimos tiempos, que serán los encargados de conducir a la Iglesia a la era venidera. Según el Padre Michel Rodriguez, estamos viviendo en el tiempo de la purificación,
Los mensajes que transmite el Padre nos hablan muy pero muy clarito de lo que estamos viviendo. Tanto desde la Saled hasta los mensajes del Padre Mitchell nos hablan de la necesidad de formar un ejército mariano. Un ejército que será la encargada de conducir a la Iglesia, lo que llamamos los apóstoles de los últimos tiempos. La profecía de la Saled habla de los apóstoles de los últimos tiempos, que como un reducto preservado conservará la fidelidad a Jesucristo, al igual que un pequeño rebaño. Finalmente llamó a los apóstoles de los últimos tiempos a los fieles discípulos de Jesucristo. San Luis María Griñón de Montfort programa una congregación de sacerdotes misioneros de la Compañía de María, pero que nunca pudo concretarse por sí mismo. Si con el padre Montfort no se pudo llegar a cabo, esperamos que con el padre Michel Rodríguez sí se llegue a formar esta obra de Dios. Volumen 1. Dulces hijos míos, os he dicho que os hablaré del gran milagro, aunque como ya he dicho, mi hija no conoce su fecha y tampoco la anunciará. Sin embargo, la vidente que anunciará el milagro no tiene medios para describir el evento en alguna profundidad, así que utilizaré estos mensajes para hacerlo. El acontecimiento, conocido como el Gran Milagro, aparecerá en todos los santuarios y lugares de aparición de la Santísima Virgen María, dentro del año desde el Gran Aviso. Dentro del año puede ser dentro de 2 semanas o 2 meses o 4 meses, o 6 o 9 meses o dentro de 2 días del final del año. Declaro esto de este modo para que podáis reconocer que, aunque el cielo cumplirá con su profecía a la letra, nosotros del cielo tendremos el tiempo de un año para realizar la gran profecía. El gran milagro debe tener lugar después del gran aviso, ya que su propósito ha de responder a los efectos del gran aviso y sus eventos posteriores. Es el resultado del gran aviso lo que el gran milagro debe juzgar. Es a decir, ciertos eventos seguirán al gran aviso que deben ser justificados, corregidos o atendidos, porque el gran aviso producirá muchísimos efectos. Hablo con toda claridad acerca de este tema, como lo hice en el caso de los otros acontecimientos, ya que hay muchos relatos, pero pocos cuentan la historia entera del evento. Deseo que entendáis muy claramente este acontecimiento para que podáis comprender mejor por qué Dios ha designado este evento de tal modo y su significado para el cielo. Un gran milagro ha sido proyectado por Dios, mostrando a aquellos que se decidieron por Lucifer, el Maitreya, que escogieron una profunda equivocación. Está proyectado para ayudarlos a entender que Dios, en la Santísima Trinidad, los estará ofreciendo una última oportunidad para cambiar sus vidas y volver al Señor, ya que el cielo estará esperando a estas almas. Está planeado para que las gentes estén capacitadas para ser sanadas físicamente, y con una tal sanación reconocerán el poder de Dios sobre Satanás. El milagro será seguido rápidamente por los 3 días de tinieblas. Por este motivo, dije en mensajes anteriores que, como hay poco tiempo entre el gran milagro y los últimos 3 días de este, el milagro será un milagro de gracia para la persona que quiera convertirse y volver a Dios. ¿Y por qué? Porque durante el aviso, la persona entenderá su alma, y durante el milagro confirmará su alma para Dios o para Satanás, y en el momento del gran milagro todas las personas que quedarán, serán marcadas en la frente, con la señal de Dios o con la de Satanás. Así tendrá lugar la separación de las ovejas y las cabras. El gran milagro será el don final del Señor y el punto clave de todas las decisiones, para el cielo o para el infierno, y serán resueltas por ambos, por cada persona y por Dios. Hasta la muerte de cada persona no lo sabrá por seguro, pero Dios se manifestará visiblemente por su juicio, ya que habrá dado mucho tiempo a todo el género humano para decidirse y manifestarse o para Dios o contra Dios. Como el juicio de Dios está basado sobre la libre voluntad de la persona, y desde, hasta el juicio particular de cada uno, la persona tiene el poder de pedir misericordia, de confesar sus culpas y morir en la gracia de Dios para su salvación. Dios desea que cada persona reciba un gran don de misericordia manteniéndose firme. El gran milagro es un tiempo de sanación para que la salud no estorbe la elección de cada persona. Es a decir, que, libre de presión personal, angustia mental y problemas de la vida, cada persona pueda elegir libremente. Así que, cuando el gran aviso, todas las personas conocerán su alma. Cuando el gran milagro, se decidirán, declarándose para Dios o para Satanás. Después de estos grandes eventos y los muchos acontecimientos entre medias, los problemas de la vida y el cómo vivir, las obras del antipapa y el anticristo, Maitreya,
Para quitar de la tierra todas las señales de Dios, Dios mostrará de nuevo que Él es el que manda y que Él realizará estas grandes señales. La señal que aparecerá en el momento del gran milagro será un don individual para cada persona. Cada persona tendrá una especial y única experiencia al contemplar la gran señal, ya que será una llamada de Dios para cada uno para su decisión y, contemplando la señal, hacer firme su decisión. Para que todos puedan ver la señal, puede ser contemplada en película o vídeo, en persona, y hasta en un sueño como último recurso. Todas las personas verán, dentro de un periodo de tiempo corto, el gran milagro. Y, después de haberlo visto, decidirán si para el cielo o el infierno. La mayoría de la gente no podrá entender el que alguno diga sí a Satanás, pero os aseguro que él cuidará de que los muchos que se hayan declarado para él, lo harán de nuevo. Es una guerra, hijos míos, entre Dios y Satanás. Como los combates de Dios no son sangrientos, Dios lucha con Satanás sobre otro nivel. Ahora, hijos míos, Dios tiene que luchar de tal modo, que deja a la libre voluntad de todos el decidir por Dios. No puede presionar, como lo hace Satanás. Dios os puede enseñar vuestras vidas y las recompensas, o el cielo o el infierno. Por esta razón, aunque el gran milagro producirá sanaciones y la señal será marcada en las frentes, y separadas las ovejas y las cabras, el gran milagro significará también una gran batalla entre Dios y Satanás para las almas. Esta batalla continuará también después de que todos hayan visto la gran señal, ya que Lucifer no querrá que sus seguidores sean disuadidos de su decisión hacia él. Él tratará de quitar las señales de la tierra, enviando misiles nucleares para su destrucción. Intentará, pero fracasará. Cuando se disparen estos misiles, el cometa del castigo golpeará la tierra. Esto será la bola de la redención, como fue anunciado por un vidente de antes. Ambos, misiles y cometa, causarán una tal destrucción, que, si yo no pongo final después de 3 días, nadie de vosotros vivirá. Esto lo he dicho en las Escrituras. Muchos se preguntarán, ¿qué es exactamente el milagro?, y yo os lo cuento. La gran señal del milagro consistirá en una columna de sabiduría del bien y del mal. Es una columna de vidriosidad, ardiente, y a cada persona le será mostrada su vida, sus familias, miembros de la familia vivientes y difuntos, ambos. Estos familiares explicarán lo que Dios hizo por ellos y lo que hará para vosotros. Será como un conjunto de imágenes, proyectadas una y otra vez, siempre iguales para cada persona. Al final de esta contemplación, a cada persona se le preguntará por su decisión, y la señal será colocada sobre cada frente. Si la persona no está decidida todavía, las imágenes se repetirán. Todo el mundo tardará una semana, aproximadamente, en ver las imágenes, ya que no todas las personas tienen acceso inmediato, pero todos los verán en sueño o en persona. Hacia el final de este tiempo, todos los que lo están contemplando, serán avisados de que el momento de decisión ha llegado. Os digo, es mejor decidir con rapidez que esperar, ya que esperar será causa de que Dios se pregunte acerca de vuestra sinceridad y veracidad. Dios os conoce bien. Su decisión, después de vuestra decisión en libre voluntad, es absoluta. Esto concluye una parte. Hablaré más sobre este acontecimiento después de la petición de mi madre. Jesús. Volumen 2. Dulces hijos míos, soy vuestra madre y la madre de todos los hijos de Dios, esto quiere decir, naturalmente, de todos los pueblos de la tierra. Como vuestra madre, deseo avisaros de los múltiples eventos, las múltiples veces, cuando Dios demostrará tanto su ira en la justicia como su misericordia en la caridad. Es obvio que la ira de Dios lloverá sobre vosotros durante el gran aviso, debido a los muchos eventos que pasarán y sus repercusiones. No obstante, hijos míos, también durante este gran acontecimiento, la misericordia de Dios, su extrema caridad superará a su gran justicia, permitiendo a las gentes que sigan vivas, aprendiendo de la experiencia y dando tiempo a las gentes para enmendar sus vidas. Lo contrario sucedió durante el gran diluvio del día de Noé, cuando todos, menos unos pocos, perecieron. Dios, nuestro Señor, en su Santísima Trinidad, prometió que no permitiría de nuevo una tal devastación total. Esto es otra muestra de su caridad, de su misericordia. Soy madre de la misericordia. He orado, y orado para que Dios dejase algún tiempo, para que se arrepintieran sus hijos, para que aprendieran de sus errores, permitiendo que se salven muchos de los que se podrían haber perdido. Agradezco, a nuestro Dios,
el haber escuchado mis peticiones y haber aceptado mis dones, sufrimientos y ofrecimientos en favor de todos mis hijos. No obstante, mientras muchos se salvarán, algunos obstinados no se salvarán. Ahora, hijos míos, tenemos otra oportunidad para que todas las gentes regresen a Dios, y que entiendan, con su libre voluntad, por qué se deben acercar a Dios. El gran milagro, con su señal, será otro don de misericordia. La columna del conocimiento del bien y del mal expondrá, a todos, los efectos de sus pecados. Estarán conscientes de la gloria de Dios, y la perversidad de Satanás. Tendrán consejos de miembros de sus familias difuntas, y conocerán el estado de sus almas. Estarán capacitados para entender la senda que han elegido, y porque Dios, en su misericordia o su justicia, juzgará a cada persona como lo hará. Aquí vemos el equilibrio de justicia y misericordia, de caridad hacia todos. Dios tiene que enseñar a todos que está justificado, y que esta oportunidad, del gran milagro, es la oportunidad de demostrar que Él es Dios. Su pura justicia será superada, de nuevo, por su gran misericordia durante la gran señal del gran milagro. Nadie nunca podrá decir que Dios no está justificado o no ha hecho todo, para ayudar a todas las gentes a entender el significado de su decisión, escogiendo el bien por el mal, o el mal por el bien, el cielo por el infierno, o el infierno en lugar del cielo. Esto significa la separación de las ovejas y las cabras. Es el momento en que todos serán marcados con la señal de la cruz o la señal de la bestia. Aunque Satanás tuvo muchos años para reunir almas, la última palabra está con Dios Padre. He tratado de examinar claramente, para vosotros, el hecho de que, en el momento del gran milagro, todos los seres humanos del mundo entero comprenderán plenamente, e individualmente, su decisión. No habrá dudas en las mentes y corazones de cada persona sobre lo que ha elegido, y por qué. No os cuento estas cosas para asustaros, sino para que quede claro que Dios, en su gloria, está justificado. Amados hijos míos, recordad que Dios es misericordioso por encima de todo, y esto es otro ejemplo de su misericordia. Recordad, hijos míos, que Él no os necesita, pero os desea a todos, con Él, en el cielo. Os creó y os ama sobre todas las cosas. Haría todo lo que puede para ayudaros a entender su amor. Esta gran señal es un testimonio de su amor y misericordia. Ahora, dulces hijos míos, estas lecciones os son dadas para despertar vuestra necesidad en preparar vuestro corazón, vuestra mente y alma para decir sí a Dios, y recibir la marca de la cruz. Por si acaso pensáis que tenéis tiempo para despilfarrar en vuestra decisión, os aseguro que no sería sabio. El impacto del aviso sobre vosotros puede ser mitigado por vosotros personalmente, por medio de una buena confesión y oración. El impacto del milagro puede ser mitigado por un sí a Dios, ahora. Sí, hijos míos, habrá un impacto del milagro sobre los corazones y almas de todas las gentes. Imaginaos que tendréis espíritus visibles malignos, y el Maitreya y el Antipapa os presionarán para que os declaréis en favor de Satanás, y al otro lado estarán los ángeles, los santos y vuestra familia, presionándoos para que os decidáis en favor de Dios. Estaréis en medio de una guerra, y vosotros sois el premio. Cada alma significa el botín de la guerra. Además, estaréis perseguidos por aquellos que han tomado partido con el Maitreya. Viviréis bajo condiciones extremas después del aviso, y un frío extremo. Habréis sobrevivido diariamente contra el impacto de la guerra. Estaréis intentando poder con todas esas necesidades, mentalmente y espiritualmente. Oh, hijos míos, os digo, no tardar, no esperéis hasta que veáis la columna antes de haber decidido por el Señor. Si vuestros pensamientos os sugieren que una tardanza puede ser posible, digo sí, un retraso es posible, pero debéis pasar primero por el gran aviso, y esto será muy duro si no decís sí a Dios ahora. Si decís sí a Dios ahora, estaréis capacitados de responder automáticamente, sin meditación a la llamada de Dios, en el momento del gran milagro. Muchos de mis hijos saben que el alcance del gran milagro, su tamaño, envergadura y gloria, será proporcionado a los efectos del gran aviso sobre las vidas de las personas, y esto es verdad y en esta manera. La extensión del gran milagro se podría medir de varias maneras, su visibilidad en muchos lugares, o pocos lugares, el número de personas presenciando la gran señal, el número de personas que se han declarado para Dios o para Satanás, y si hubiera más personas para Dios, la señal de la cruz habrá sido, o podría haber sido colocada sobre sus frentes.
En la actualidad hay muchos que han elegido el camino de Satanás, pero sin entendimiento firme de ello, ellos podrían cambiar de opinión. Dios ha decidido, en su misericordia, que todos deben tener una oportunidad, una última posibilidad de decidir si para Dios o para Satanás. Hijos míos, vivís en un mundo muy malo. El pecado sobrepasa todos los límites de la historia, y nuevos modos de pecar se han desarrollado. Estos hijos míos que son tan grandes pecadores, no comprenden que Dios existe, que tienen alma, o que el mal es el mal, si lo perciben o si están cometiendo grandes pecados. Damos una oportunidad a todos estos hijos para que conozcan a su Dios, confiesen sus pecados y busquen la senda estrecha que lleva al cielo. Oh, hijos míos. Dios es tan grande como amoroso con sus sendas. Y cómo ampara a sus hijos. Pero hijos míos, una vez que este acto de amor y misericordia haya sido completado, la ira de Dios se derramará sobre todo el género humano, y todos aquellos marcados con la señal de Satanás perecerán para siempre en el abismo eterno, el infierno, para toda la eternidad. Todas las personas que vivan después de los 3 días de obscuridad, entrarán en el reino de la paz. Y algunos que no quisieran entrar en el reino de la paz, morirán también durante el castigo de los 3 días, y bajarán al purgatorio o irán al cielo, dependiendo de cómo estén preparadas sus almas. Muchas personas han reportado sentir olor a rosas y también a otros perfumes rezando el rosario, a pesar que no hubiera cerca de ellas una fuente de aroma. ¿Estamos ante una sugestión o un comportamiento histérico? No, no parece nada de eso, porque hay fuertes evidencias de que el perfume es un vehículo de comunicación espiritual. En este video te voy a contar de qué forma el cielo se comunica espiritualmente a través de los aromas y cómo debes discernir los mensajes. Los perfumes que carecen de una fuente física evidente son señales de algo sobrenatural, de una presencia sobrenatural. Y en muchos casos es el primer signo de esa presencia captado por nuestros sentidos. Y es una gracia porque es selectiva, ya que a veces algunas personas que tenemos al lado no lo sienten y otras sí. Algunos lo experimentan tan comúnmente cuando rezan el rosario que ya es una parte normal de su espiritualidad. Pero sin embargo no es un demérito no sentir ese perfume. De la misma forma que no es un demérito no descansar en el espíritu cuando un sacerdote carismático te impone las manos. Pero ten en cuenta que mientras María, los santos, Jesucristo, los ángeles se hacen presente a través de fragancias agradables, los demonios anuncian su presencia por un olor desagradable, como se puede observar en las infestaciones de casas. Muchas veces estos aromas no se agotan en hacer evidente la presencia sobrenatural, sino que también traen un mensaje particular para quien lo percibe. El primer mensaje es la presencia de la Santísima Virgen y a veces, según sea el caso, de Jesucristo, de santos, de ángeles, al lado nuestro, agradeciendo nuestra oración, orando con nosotros y alentándonos. Escucha, por ejemplo, el mensaje que le dio la Reina de la Paz a la vidente Miriana en una aparición. Tus oraciones dirigidas a mí son las rosas de amor más hermosas para mí. No puedo dejar de estar allí donde huele el amor de las rosas. Y esto sucede aunque no percibamos el perfume, ¿no? De hecho, el nombre del rosario significa guirnalda de rosas. Y tradicionalmente se piensa que cada Ave María que se reza es una rosa que le estamos enviando a Nuestra Señora. Y según este mensaje parecería que nuestras oraciones generan el aroma a rosas cuando está presente la Santísima Virgen. Nuestra Señora está asociada con las rosas. Las rosas blancas se asocian con las alegrías de María, las rojas con su sufrimiento y las amarillas con su gloria. De modo que el dulce perfume de rosas cuando rezas el rosario sirve como recordatorio tangible
del dulce amor de María, ayudándote a sentir la realidad de algo en lo que crees, pero que a veces puede parecerte abstracto. Significa también una bendición. Y muchas veces es la señal de una oración milagrosamente contestada o un mensaje que lo puede saber solo cada individuo que lo recibe. Pero además ten en cuenta que el aroma que percibes no te debe robar de tal forma que dejes la oración. San Juan de la Cruz dice que cuando suceda ese olor sobrenatural a rosas, no te distraigas ni alejes tu atención de Dios y de la oración. También hay que recordar que Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, se comunicaba a través de rosas blancas, y el Padre Pío se comunicaba con sus hijos espirituales a distancia a través de los perfumes. Y además, se pueden recibir mensajes a través de aromas de un ser querido que ha muerto y quiere enviar una señal desde la otra vida para hacerte saber que está bien y que te está mirando desde el cielo. Y por otro lado, los perfumes son parte del sexto sentido que ayuda a las personas a acceder a un conocimiento espiritual infuso más allá de sus sentidos físicos ordinarios. Y por otro lado está el olor a santidad o aroma del paraíso, que es la fragancia agradable procedente de una persona santa. San Pablo dijo que Dios los usa para difundir el aroma del conocimiento de Él en todas partes. Y es así que las heridas de los estigmas del Padre Pío y de San Francisco de Asís y de otros producían un suave y rico aroma, que era considerado un anticipo del cielo. Y por ejemplo, la mano de Santa Liduvina quedó penetrada por largo tiempo con perfume después de haber sostenido la mano de un ángel. San Benito experimentó a ángeles como pájaros que perfumaban el aire con su fragancia. Cuando el martirio de San Policarpo por fuego, salió un olor muy fragante a incienso y otras especies, y no a carne quemada. Cuando San Huberto murió, se extendió por toda la Bretaña un olor tan dulce que parecía que Dios había juntado todas las flores de la primavera. Y cuando el cuerpo de San Francisco Javier fue desenterrado, apareció incorrupto y de él emanaba un olor muy dulce, aunque no se habían utilizado especies ni bálsamo para preparar el cuerpo. Y esto mismo ha sucedido con infinidad de santos. Y a veces los que huelen el olor a santidad son milagrosamente curados. Y junto con sus poderes físicos, los olores a santidad tienen la capacidad de inducir al arrepentimiento y ofrecer consuelo espiritual. Y al respecto hay una famosa aparición, una de las más grandes, la de Nuestra Señora de la Uz en Francia, que fue la 12ª aparición aprobada en la historia de la Iglesia y la más larga, porque duró 54 años, desde 1664 a 1718. La Virgen se le apareció a Benedicta Rencurel y le dijo que el lugar exacto donde quería que su hijo fuese adorado se le revelaría por el buen olor. Y así ocurrió, y desde entonces las apariciones se impregnaron con misteriosos e intensos perfumes. Benedicta Rencurel fue guiada a un solitario paisaje alpino por la Virgen, donde hoy está su santuario. Y desde esa fecha los perfumes se han observado sin interrupción hasta nuestros días. Se pueden oler en cualquier lado, ya sea en invierno o en verano. Y el misterio aumenta no solo por el grandísimo número de testimonios, sino también por su permanencia a lo largo de los siglos. La vidente misma exhaló muchas veces misteriosos perfumes, especialmente en estado de éxtasis. Y en una aparición Nuestra Señora le llenó su delantal con rosas frescas de un olor dulce y delicioso para que las repartiera, a pesar que no era la época de la floración de las rosas. Y recordemos también que algo más de un siglo antes, la Virgen de Guadalupe le pidió al indio San Juan Diego que recolectara rosas para probar su presencia ante el obispo, ya que era entonces invierno cuando las rosas normalmente hibernan. Y Juan Diego
subió a la colina en busca de esas rosas y las encontró floreciendo abundantemente, y por eso su visión fue creída. Otra manifestación de las rosas. También tenemos las apariciones de la rosa mística, que se presenta con 3 rosas en el pecho y cuyas imágenes exudan lágrimas, agua, sangre y crispan todo el mundo, más que ninguna otra devoción mariana. Y además tenemos los sucesos poco conocidos de la segunda imagen de Nuestra Señora de Civita Vecchia, cuya primera imagen derramó lágrimas de sangre 14 veces en el año 1995. El obispo mandó destruirla porque no creía en esas manifestaciones, y cuando tomó la imagen en sus manos, ésta comenzó a derramar lágrimas de sangre y por supuesto la probó. Esta imagen fue pedida por Juan Pablo II para rezar ante ella y hoy pertenece a la iglesia. Mientras que a la familia Gregory, la propietaria de esa imagen, Juan Pablo II le envió una imagen similar también comprada en Medjugorje como la original. Y esta imagen comenzó a derramar un aceite que produce un aroma particular e intenso de rosas en algunas fiestas de la iglesia o en presencia de personas que se reúnen en oración.